recién nacido en sala de partos, con la presunción de que dado que había hipoxemia, utilizábamos oxígeno al 100% en la resucitación. Y después aprendimos que quizás eso no era lo más correcto y que las recomendaciones actuales son no utilizar oxígeno al 100% en esas circunstancias, sino quizás empezar la reanimación incluso con aire ambiente o con una fracción inspirada de oxígeno, ciertamente no del 100%. Todo el tiempo existió la verdad allá y simplemente no la conocíamos. Todo el tiempo existía la verdad en la que aceptamos que fumar era malo para la salud y existía una verdad que desconocimos por mucho tiempo acerca de que el uso de oxígeno al 100% en la reanimación de recién nacidos quizás no era lo mejor. Y la pregunta que cabe es cómo es que llegamos a descubrir esas verdades que hoy estamos aceptando. Y pues yo creo que para ustedes es obvio que todo esto se logró por los resultados de procesos de investigación a lo largo de muchos años. Vamos a ver qué es lo que entendemos por investigación en salud para ponerla lo que sigue en contexto. Aquí traigo algunas definiciones, ustedes ven dos allí. La primera me gusta porque tiene tres elementos particulares, es generar nuevo conocimiento, aunque veremos también que hay investigación que no necesariamente genera nuevo conocimiento. Segundo, que utiliza el método científico, o sea, es muy específica en esa definición en la estrategia que debemos utilizar. Y tercero, le da un papel a esa investigación, principalmente identificar y controlar problemas de salud. Esta otra definición, publicada por un autor en una muy prestigiosa revista, dice que es la búsqueda sin fin de la verdad, que es esquiva y rara vez es definitiva. Y aquí hay una definición más completa, si la quieren, que es la que tiene la Biblioteca Nacional de Medicina. Dice que es investigación crítica y exhaustiva o experimentación, quiere decir estudios observacionales o experimentales, para descubrir hechos nuevos o para revisar las conclusiones de lo que pensábamos o habíamos aceptado previamente, y también para acelerar la aplicación práctica de lo que descubrimos. Esta definición, como ven, amplía, no solamente es descubrir hechos nuevos, sino corroborar lo que pensamos que sabemos y acelerar la aplicación, la transformación de ese conocimiento en acciones prácticas que lleven a algún resultado. Ahora, el espectro de la investigación en salud es muy amplio y voy simplemente a mencionar algunos de los tipos principales de investigación en salud. En un lado está la investigación en ciencias básicas, que lo que busca es describir la secuencia de eventos biológicos que nos mantienen sanos o que se eh, salen de camino cuando nos enfermamos, y esta investigación se hace con moléculas, genes, células, en algunos casos modelos animales. Y en el otro extremo tenemos la investigación en sistemas y servicios de salud, que lo que busca es estudiar factores generalmente no biológicos, sino económicos, sociales, de acceso, que afectan los sistemas y los servicios de salud. Y el foco de investigación son esos sistemas y esos servicios de salud. Y como puntos intermedios tenemos la investigación clínica, que lo que busca es entender las condiciones y desenlaces clínicos en pacientes. Y la investigación epidemiológica, que busca estudiar la salud y la enfermedad a nivel poblacional. Y a través de todas ellas, o uniéndolas, está lo que se llama la investigación translational research, el término que se utiliza aquí, que pretende pasar de una de estos nichos a otro, de tal manera que los conocimientos no se queden en uno solo de ellos, sino alimenten las otras formas de investigación. Una de las definiciones que vimos anteriormente decía que el método científico es la forma de hacer investigación. Y esto generalmente se acepta que el método científico es la forma más rigurosa de generar conocimiento de salud a través de la investigación. Y su uso descansa en varias premisas básicas. Primero, que la naturaleza, así no la entendamos completamente, debe tener cierto orden y debe tener cierta regularidad. Las cosas no ocurren por azar. Y los eventos naturales, incluyendo dentro de ellos el estado de salud o de enfermedad de los individuos, tampoco ocurren al azar porque son eventos naturales. Sus causas potencialmente podrán ser identificadas. Y eventualmente, dentro de ciertos límites aún, debemos poder predecir esos eventos naturales. Yo vivo en una ciudad donde a menudo hay huracanes y afortunadamente se pueden predecir los huracanes con algunos días de anticipación. Bogotá es una ciudad en la que no hay huracanes, pero hay terremotos. Y los sistemas de predicción pues no están tan desarrollados para los terremotos como lo están para los huracanes.
Entonces no logramos predecir los huracanes con los terremotos con días de anticipación, sino si acaso con unos pocos minutos de anticipación. ¿Cómo funciona el método científico? Esto los conocen ustedes muy bien. En el centro del método científico, el corazón del centro del método científico, si lo queremos llamar así, es que las hipótesis, lo que suponemos ocurre, se ponen a prueba empíricamente y a través de esos pruebas empíricos se recolectan datos que nos permiten confirmar o refutar esas hipótesis. Las hipótesis provienen de dos puntos, a través de dos procesos fundamentales. El primero son observaciones. Observamos cosas en la naturaleza que nos parecen extrañas y a través de un proceso de inducción generamos hipótesis que se ponen a prueba empíricamente. Una vez esas hipótesis han sido confirmadas, se integran a los cuerpos de conocimiento teórico, a teorías que pretenden explicar los fenómenos naturales, y esas teorías a menudo dan origen a nuevas hipótesis a través de los métodos deductivos que entran a ese ciclo. Pero lo que quiero resaltar es que el aspecto fundamental del método científico es que las hipótesis se ponen a prueba empíricamente. No se aceptan de hecho, sino se prueban. Y esto le da al método científico ciertas características y al conocimiento generado por el método científico ciertas características. En primer lugar, como ya lo vimos, en el corazón está el uso de elementos o métodos empíricos, utilizando observaciones directas de lo que suponemos ocurre para obtener datos que respalden el conocimiento general. Detrás de este método hay un sistema, hay un orden, hay una forma de hacer las cosas que busca generar o garantizar la validez y la reproducibilidad de las observaciones y ojalá de los datos obtenidos o de los resultados obtenidos. Ese método busca, dentro de los factores de orden, controlar factores no directamente relacionados con las variables o los elementos que entran en juego en las hipótesis principales, pero que pueden afectarlas, las variables de confusión, por ejemplo, en el caso de la investigación epidemiológica y en salud. Y además, el método científico, los resultados que genera están abiertos al escrutinio público, al reanálisis, y de hecho es la verificación lo que realmente lleva a que ese conocimiento y esa información se mantengan y se sedimenten. Lo que vimos anteriormente de la confirmación de los resultados de estudios previos. Estas características hacen que el conocimiento científico nunca sea definitivo. Siempre vamos a considerarlo temporal y siempre vamos a considerarlo potencialmente refutable. Y el ejemplo que mencioné anteriormente del oxígeno al 100% para la animación de los recién nacidos es un muy buen ejemplo de conocimiento que se consideraba en una época representaba la verdad de los fenómenos y hoy sabemos que estábamos equivocados. Ese conocimiento se refutó. Pasemos ahora a lo que creo es la parte más importante después de poner la situación en contexto y es por qué investigar durante el proceso de formación de los profesionales de la salud. Hay tres puntos fundamentales. El primero es la relación que esto tiene con el consumo de la evidencia. Segundo, con la producción de la evidencia. Y tercero, que es lo que creo que va quizás a ser más importante, o pienso yo es más importante desde mi punto de vista, es que cómo el proceso de investigación permite ampliar la enseñanza y el aprendizaje de una forma de pensar. Veamos esos elementos en orden. El primero es, eh, todos los clínicos consumen evidencia, deberían utilizar esa evidencia para tomar las mejores decisiones clínicas posibles. Por lo tanto, deben ser consumidores bien informados de la evidencia. Eso significa que los profesionales de la salud en su proceso de formación y al graduarse deben comprender los métodos y cómo utilizar la investigación de manera rigurosa para las decisiones clínicas, cómo traducir los hallazgos de esa investigación a la práctica clínica y cómo comunicar los hallazgos y matices de la investigación a los pacientes y a los colegas. Esta forma de comunicación está ahora en crisis, como lo sabemos por diversas razones. En el fondo, el punto clave es que los médicos y los profesionales de la salud, no solamente los médicos, el oficio es tomar decisiones clínicas, es todo lo que hacemos todos los días. Veamos algunos ejemplos. En el proceso de diagnóstico tomamos decisiones para seleccionar una prueba diagnóstica, definir cuándo está indicada o cuándo no, y una vez tenemos los resultados, cómo interpretarlos. En el campo terapéutico, cuándo iniciar o cuándo suspender una intervención que le estamos dando a un paciente. Y si hay varias opciones, cómo seleccionar la que es más eficaz, la que tiene mayor seguridad. Ese proceso de selección forma parte de las decisiones.
Y en términos de pronóstico, también tomamos decisiones cuando tenemos que comunicarle a los pacientes cuáles son las consecuencias de una condición que se les ha diagnosticado y qué factores modifican, mejorándolo o empeorándolo, el pronóstico de las enfermedades. Tomar buenas decisiones, por supuesto, como las que mencionamos en la diapositiva previa, requiere acceso a información adecuada, pero la tarea no es fácil, porque ya existe una gran cantidad de información. Es imposible que ningún profesional de la salud, por minúsculo que sea su campo de actividad profesional, pretenda conocer todo lo que hay o todo lo que se sabe en ese campo de práctica profesional. La cantidad de información supera la capacidad humana para conocerla toda. Por otra parte, hay una rotación cada vez más rápida de esa información. Y la rotación es compleja porque no es que la información se acumule una sobre la otra, sino que es un proceso de recambio permanente. El ejemplo que vimos anteriormente del oxígeno al 100% versus no utilizarlo durante la reanimación del recién nacido ilustra este punto. Es un recambio de la información. En el mundo en el que vivimos actualmente nos enfrentamos a procesos activos de desinformación. Hay actores que intencional o no intencionalmente desinforman y esto hace que sea más difícil tomar decisiones. Y por supuesto los recursos a los que los profesionales de la salud tienen acceso en términos de tiempo, acceso a la información, etcétera, son limitados. Y esto todo se combina para que a veces tengamos que tomar decisiones sin tener toda la información disponible. Y ese es un punto que voy a tocar más adelante. Crea incertidumbre y crea dificultades en el momento de la toma de decisiones. Traigo simplemente para poner en contexto la situación. Estos son lo que se llaman los Entrusted Professional Activities, cosas que un profesional de la salud debe ser capaz de hacer según la Asociación de Colegios de Medicina en los Estados Unidos en el primer día de residencia. Esto quiere decir que los profesionales de la salud deben ser capaces de hacer esto. Y esta es únicamente esa actividad número 7 de cerca de 12 que hay. Y como ustedes ven, de acuerdo con esto, en el momento de iniciar residencia, es decir, un estudiante de medicina debe adquirir esto antes de terminar su carrera, debe aprender a desarrollar preguntas clínicas bien formuladas a partir de lo que ve en un paciente, identificar recursos informativos y aprender cómo recuperar la información y la evidencia que debe ser criticada para determinar su calidad y se debe evaluar también la aplicabilidad de la evidencia a los pacientes en el contexto clínico de la práctica de ese profesional. Veamos la tercera historia. Ya en un momento en el que a todos nosotros nos tocó ya esto. A los que no les había tocado lo del oxígeno al 100% porque son más jóvenes, aquí esto sí ya les tocó. La tercera historia es que hace unos muy pocos años vivimos esta pandemia. Y el punto para lo que me sirve esto es para mostrar que los profesionales de la salud no tomaron buenas decisiones en ese momento. Aquí tenemos unas gráficas que muestran con qué frecuencia se empleaban algunas intervenciones, algunos medicamentos en este caso, que sabemos no tenían ninguna razón de ser en el manejo de pacientes con esta condición como la hidroxicloroquina y la ivermectina. Simplemente esto resalta algo que hace ya cerca de 25 años algunos profesionales y personas que trabajan en investigación nos decían. Nuestros graduados terminan su formación como sofás acolchados, pero no son suficientemente científicos ni en su enfoque a la literatura ni en su práctica clínica. Y estas personas hablan de que existe el analfabetismo científico, que sigue siendo un problema persistente y una falla en la educación médica. Y yo creo que lo que ocurrió durante los años de COVID, como lo mostré en la diapositiva anterior, prueba que esto sigue siendo un problema. Segundo, otra razón por la que es conveniente involucrar a los estudiantes y a las personas en formación en proyectos de investigación es porque es necesario crear las nuevas generaciones. Y se ha hablado de que los investigadores clínicos son una especie en peligro de extinción. Cada vez hay menos investigadores clínicos, cada vez hay menos personas que quieren tener una carrera en el ámbito académico. Pocos graduados eligen este tipo de carreras para su desempeño profesional y esto va llevando a que haya cada vez mayor escasez de modelos clínicos o de modelos a seguir y se crea un círculo vicioso que es necesario romper en algún
momento. Y una de las formas que nos puede ayudar a romper ese ciclo vicioso es que las personas que están en proceso de formación se expongan tempranamente a la posibilidad de investigar. Y el tercer punto que me parece a mí más importante es que quizás aprender o participar en investigación enseña cómo pensar, no solamente qué pensar. Y eso es lo que voy a mencionar en los próximos minutos. Y esto ocurre porque la investigación, como lo vimos anteriormente, es una forma sistemática, un método que sigue una estrategia muy definida para resolver problemas y que puede ayudar a la toma de decisiones. Y además porque promueve el pensamiento crítico independiente. Quienes son más o menos de mi edad quizás reconozcan a esta persona, Carl Sagan, astrónomo, profesor de Harvard y de Cornell, autor de más de 600 artículos científicos y muchos libros, y autor de la primera serie de Cosmos que salió por allá por los años 80. Y lo traigo aquí porque Carl Sagan dice que, o dijo alguna vez que la ciencia es mucho más que un cuerpo de conocimiento, realmente es una forma de pensar. Y recientemente el doctor Fogarty, que inventó este catéter que estamos viendo ahí, el catéter de Fogarty, para el manejo de trombos arteriales. Él murió hace unos pocos meses. Y una de las frases que dijo es que no dedicamos suficiente tiempo a enseñar a la gente qué pensar, sino que nos dedicamos a enseñarle, no les enseñamos cómo pensar, sino nos dedicamos a enseñarles qué pensar. Y esto lleva entonces al proceso o a que veamos con mayor detalle en qué consiste el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, aquí tenemos una definición, es simplemente un proceso intelectual de alto nivel, que es disciplinado y que busca conceptualizar, tener conceptos, aplicar información, analizar información, sintetizar la información, evaluarla de manera activa. Y todo esto a través de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento, la comunicación, nos puede servir de guía para saber qué pensar y también para la acción o tomar decisiones. Esta diapositiva muestra algunos de los elementos que más comúnmente se aceptan, forman parte del pensamiento crítico. La observación es uno de ellos. El cuestionamiento de lo que observamos y de lo que vemos que se hace o de lo que incluso nosotros hacemos. El obtener información de la manera más sistemática y confiable posible. El crear o el pensar en nuevas formas para solucionar los problemas y el utilizar todos estos elementos anteriores para que el conocimiento nos sirva para resolver los problemas que enfrentamos. Y todas estas actividades requieren un orden de pensamiento elevado, más allá de simplemente memoria y de la capacidad de recordar y traer de nuevo a nuestra acción información. Requiere mucho más que eso. Es una forma realmente de pensar. Por eso pongo yo aquí que el pensamiento crítico es una forma de cómo hacer las cosas más que solo quedarnos en el qué pensar. Algo que yo he observado a través de muchos años, e incluso pasó a mí cuando incluso pasa todavía, obviamente, pero que es un problema importante para quienes están en proceso de formación, es el manejo de la ambigüedad o de la incertidumbre. Muchos estudiantes y personas que están en procesos de aprendizaje a menudo tienen desafíos para manejar la incertidumbre. Y esto es muy complicado en el negocio en el que estamos nosotros como profesionales de la salud, porque muchas de las decisiones clínicas precisamente se tienen que tomar en medio de incertidumbre. La información clínica obtenida no siempre encaja como un rompecabezas perfecto. Hay información contradictoria, hay información incompleta, por lo tanto hay incertidumbre. Y a pesar de que existe esa incertidumbre, es necesario tomar una decisión clínica. Y no solamente eso, se espera que la decisión clínica sea correcta, incluso en la presencia de incertidumbre o información contradictoria o incompleta. La investigación puede ayudar a manejar mejor o a defenderse mejor en medio de esa incertidumbre. Porque la investigación hace eso. La investigación es la toma de decisiones en medio de incertidumbre o de variabilidad.
Y quien hace investigación aprende a sentirse más cómodo pensando en términos probabilísticos y no absolutos. Y ese pensar en términos probabilísticos ayuda mucho a la toma de decisiones cuando hay incertidumbre. Esta diapositiva muestra de nuevo los elementos del pensamiento crítico, pero la traigo para mencionar o hacer énfasis en un punto que me parece también importante y es la creatividad que forma parte del pensamiento crítico. Y traigo aquí al doctor David Sackett. Muchos de ustedes lo conocieron porque visitó nuestro departamento, visitó Bogotá hace algunos años antes de morir. Y el doctor Sackett, recuerdo alguna vez haberle escuchado decir que la investigación es la actividad creativa en la atención sanitaria. Y lo que él decía es que un médico muy bien entrenado que no hace investigación se limita a hacer lo que otros dicen que debe hacer para el manejo de sus pacientes. Por otra parte, el clínico que además de ver pacientes hace investigación, está creando cosas nuevas, está explorando nuevas formas de diagnosticar, manejar los pacientes y ese es el aspecto creativo que forma parte del pensamiento crítico y que encuentra su mejor escenario en el desarrollo de la investigación. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué evidencia existe de que la investigación realmente promueve el pensamiento crítico y hace que los profesionales de la salud sean mejores? Muy poca. Y lo que voy a mostrar son algunos ejemplos. No he hecho una, no pretendo que tomen ustedes esto como una revisión sistemática y completa de la literatura, para nada, pero voy a mostrar algunos ejemplos. Comienzo por algo que hicimos aquí hace algunos años en la universidad donde estoy ahora. Esto fue un estudio simplemente observacional en el que un grupo de estudiantes de medicina se dividió en dos subgrupos, de acuerdo con aquellos que tomaron un curso de investigación de 5 semanas al finalizar el primer año, en el verano de ese primer año, y otro grupo que se nos sirvió de control que no tomó ese curso de investigación. 2 años después de ese curso de investigación, al comienzo del tercer año de sus estudios, los dos grupos de estudiantes fueron sometidos a una prueba que buscaba medir el rendimiento en algunas habilidades y conocimientos de medicina basada en evidencia, utilizando una prueba que existe para ello que se llama la prueba de Fresno. Y comparamos entonces los resultados. Y encontramos algunas cosas interesantes después de controlar la mejor manera posible por los factores de confusión que pudimos conocer, como el rango en el que estaba el estudiante en la clase y las calificaciones que había obtenido cada estudiante previamente en los cursos básicos del primer año. Encontramos que los estudiantes que habían participado en los cursos de investigación formulaban las preguntas de una mejor manera y describían de manera más apropiada estrategias adecuadas para encontrar evidencia. No encontramos en este estudio que hubiese una diferencia en determinar la relevancia de los estudios o en la lectura crítica de esos estudios, pero los puntajes globales de la prueba fueron un poco mejores, significativamente, estadísticamente hablando, superiores en los estudiantes que habían tomado el curso de investigación comparado con los que no habían tomado el curso de investigación. Esto quiere decir que aparentemente hubo alguna diferencia a no muy largo plazo, un par de años después, en algunas herramientas o en algunas habilidades para el uso de los principios de la medicina basada en la evidencia. A principios de este año salió publicado esta revisión sistemática de la literatura y metaanálisis, desafortunadamente de no muy buena calidad, tengo que confesarlo. Este metaanálisis quiso evaluar estudios que hubieran estudiado la asociación entre la productividad en investigación por parte de estudiantes de medicina antes de presentarse a residencia, medida como el número de publicaciones, la frecuencia con la que el estudiante era el primer autor de esas publicaciones y el índice H que combina el número de publicaciones con la frecuencia de citas de esas publicaciones, y si esos elementos estaban asociados con una mayor probabilidad de ser admitido a una residencia con alto prestigio a nivel del país. Se recolectaron 8 estudios con cerca de 3.500 estudiantes y estos son los principales hallazgos. Parece que sí hay algo de aumento en la frecuencia de
admisión a un programa de alta reputación cuando se hace investigación y los resultados no fueron tan claros cuando el estudiante es el primer autor. Allí no hubo diferencias que alcanzaran a ser estadísticamente significativas. Ahora, el gran interrogante de estos estudios, incluyendo el que mostré que hicimos nosotros mismos aquí en la Universidad de la Florida, es la posibilidad de una variable de confusión imposible de controlar si no se hacen estudios experimentales. Y es que quizás estos resultados que sugieren que los estudiantes que participan en procesos de investigación tienen mejores resultados posteriormente siendo admitidos a mejores programas de residencia, etcétera, ¿será por la investigación en sí misma? ¿O será porque algo internamente en ellos, sus desarrollos intelectuales, su curiosidad, hacen que participen en proyectos de investigación siendo estudiantes y también entonces por ello tengan mejores resultados posteriormente en su desempeño en lo que se midieron, en lo que se midió en estos estudios? Ahora, por otro lado, Marx, también recientemente hay una publicación que pienso que es relevante para la discusión que estamos teniendo. Y los autores de este punto de vista, porque no es una investigación, sino es un punto de vista, traen varios aspectos de reflexión interesantes. En los Estados Unidos, en este momento, las pruebas de los STEPS que los estudiantes tienen que presentar durante su carrera, ya el primer STEP, que es el STEP preclínico, donde se mira los conocimientos de los estudiantes en ciencias básicas, ya no dan una calificación numérica. Simplemente es aprobó o no aprobó. Y esto ha generado una situación un poco compleja porque antes las personas que participaban en los procesos de selección de residentes miraban el puntaje y veían si tenía 85 versus 83 versus 80. Ante la desaparición de ese puntaje, si él solamente aprobó o no aprobó, los estudiantes de medicina están buscando otras formas de destacarse, de hacerse diferentes a los demás con quienes están compitiendo por un puesto en una residencia. Y uno de los elementos que utilizan entonces es la participación en proyectos de investigación en pregrado. Y esto ha llevado a la producción de resúmenes y participación en proyectos de investigación masivos que algunas veces uno se pregunta, esto es imposible que un estudiante lo pueda hacer. Estudiantes que en sus hojas de vida tienen 20, 30 presentaciones en congresos de resúmenes de proyectos de investigación. Es imposible que un estudiante realmente haga tanta investigación durante su carrera. Y estos autores dicen que esto lo que está mostrando es que la participación de muchos estudiantes en procesos de investigación realmente le da prioridad al volumen, la cantidad de proyectos en los que dicen haber participado, más que a la calidad de la investigación, lo que va en desmedro de todo lo que vimos anteriormente, lo que se busca con esos procesos de investigación. Y el resultado suele ser que la producción son investigaciones de bajo impacto o investigación fragmentada, lo que lleva a que los recuentos o el número de resúmenes que aparezcan en esas hojas de vida o en esas solicitudes por parte de muchos estudiantes simplemente reflejen mediciones que son infladas y que realmente no reflejan un buen valor académico. Y los autores de esta publicación piden entonces que esos procesos realmente se reenfoquen en una mentoría seria, rigurosa y que lleve a una investigación significativa. Traigo esto para mostrar que si bien existe un lado positivo en la participación o puede existir un lado positivo en la participación de los estudiantes en proyectos de investigación, también las cosas pueden salirse de cauce y producir resultados que no son al final los mejores. En conclusión, creo que es evidente que la toma de decisiones en salud requiere información y conocimiento que sean confiables y que la investigación mediante el uso riguroso del método científico es la mejor forma para generar ese conocimiento. Y por último, creo que la participación en la investigación por parte de los estudiantes o que los estudiantes participen en procesos de investigación cuando aún están en esa fase de aprendizaje puede contribuir a un mejor uso de la evidencia para la toma de decisiones, a que algunos de ellos se sientan inclinados a iniciar una carrera académica en investigación y a que ojalá esto conlleve también a la creación de una forma de pensar, cómo pensar más que solo qué pensar a través del pensamiento crítico independiente. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y pues me encantaría que haya de pronto alguna discusión, algunas preguntas o
o algún intercambio de ideas por parte de quienes están asistiendo a la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lozano. Creo que es un mensaje muy importante para nosotros acá en el departamento, que estamos dentro de la facultad y tenemos un poco, participamos de manera activa en esa misión de apoyar el entrenamiento en investigación a la facultad. Pero yo creo que esta es una discusión que va más allá en cómo integrarlo de manera efectiva en el entrenamiento de estudiantes, tanto de pregrado como posgrado. Estoy viendo que están levantando manos. Estoy viendo la mano de Pedro Iván Navarro. Buenas tardes. Gracias, doctor Lozano, por la información y por la invitación. Eh, yo quería hacer una pregunta puntual y es, ¿por qué las facultades de medicina, si hoy en día para el proceso de admisión a los programas de posgrado, de maestría, es tan importante el conocimiento básico en investigación? Las facultades de medicina siguen teniendo eh, una educación basada en conocimientos clínicos y poca dirección hacia aprender esos métodos iniciales y a incentivar a los estudiantes de medicina a aprender sobre metodología e investigación desde sus primeros años. ¿Cuál sería la estrategia? Y yo creo que de pronto en los Estados Unidos cambia un poco, usted nos dirá, pero aquí sigue siendo esa la forma de educar y de formar a los estudiantes de medicina. Gracias. Yo no creo tener la respuesta a esa pregunta que es la pregunta del millón. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y por qué persistimos en enseñarle al estudiante un montón de conocimientos, de rellenarlo, como decía una de las reflexiones que mostré a lo largo de la presentación, con información, pero que no sabe cómo se genera de manera adecuada esa información y cómo utilizar de manera adecuada esa información? Y no crea que aquí las cosas son muy distintas. Eh, la mayoría de las escuelas de medicina aquí en los Estados Unidos no incluyen de manera rutinaria, como parte del currículo formal, enseñar a los estudiantes a hacer investigación. Donde yo estoy es una excepción. Aquí hay un curso obligatorio que los estudiantes deben tomar en el que tienen que hacer un proyecto de investigación para el cual tienen los 4 años en los que están en la facultad para hacerlo. Ahora, muchos estudiantes consideran que ese curso no es su prioridad. Y yo creo que tiene que ver en parte, por lo menos, un gran factor que influye aquí en la educación en los Estados Unidos, es lo que mencioné anteriormente, los steps que tienen que presentar los estudiantes, los exámenes mandatorios que tienen que aprobar para poder progresar en su carrera. Los estudiantes se concentran básicamente en aprender lo necesario para pasar esos exámenes, lo cual es un problema complejo, porque desde el punto de vista de investigación, cuando uno trata de enseñar algunas cosas que se salen de lo que ellos creen necesitar, lo ven como algo que está, por el contrario, tomando parte del tiempo y desperdiciando, si ustedes me permiten utilizar la palabra, el esfuerzo, porque tiene que aprender cosas que no van a ser preguntadas en los steps. Voy a mencionar un ejemplo muy concreto. Los exámenes se basan en conocimientos que no son, en muchos casos no están no exploran los últimos conceptos. En el caso de lo que nosotros enseñamos, métodos epidemiológicos, bioestadística, etcétera, no hay ninguna pregunta en los steps acerca de revisiones sistemáticas y metaanálisis de la literatura. Ya comienzan a aparecer algunas. Nada sobre la utilización y generación de guías de práctica clínica, por ejemplo. La mayoría de las preguntas sobre pruebas diagnósticas se limitan a sensibilidad y especificidad de valores predictivos, nada más. Simplemente menciono esto para decir que los estudiantes entonces quieren que uno les enseñe únicamente eso, y cuando uno trata de salirse de allí, hay resistencia, porque los estudiantes dicen, ¿para qué me enseñan a mí eso si eso no me lo van a preguntar en los exámenes? Es una tradición que hay que buscar romper de alguna manera. Y afortunadamente muchos estudiantes sí muestran un interés, no todos, pero muchos sí muestran un interés genuino en unirse a proyectos de investigación. Pero no creo tener la respuesta a saber por qué ocurre, cuál es la situación de fondo. Gracias.
Gracias, doctor. Doctor Eslava, tiene su mano levantada. Sí, buenas tardes, Juan Manuel. Saludo para todos los miembros del Departamento de Epidemiología. Felicitaciones por estos 40 y 30 años del departamento y de la maestría. Y muy orgulloso de haber sido egresado de esta institución. Me considero un egresado javeriano. Eh, no era con razón a la inteligencia artificial, que yo creo que usted la puso entre comillas en alguna parte, pero no la mencionó explícitamente. Y yo creo que este tema de la inteligencia artificial se nos está metiendo entre las escaleras y los salones de clases sin querer darnos cuenta de que está ahí el problema. Y no sabría cómo integrarlo digamos, al ejercicio del aprendizaje de la investigación. Básicamente yo tengo un semillero de equidad en el que involucro estudiantes de pregrado y yo asumí un riesgo y fue involucrar asistentes de IA para hacerlos, para enseñarles a hacer la pregunta de investigación de una manera sistemática, sin que la IA escriba por ellos, sino que simplemente los guíe cómo es la población. La población no está bien escrita, tiene que reescribirla y reescribirla y así con cada una de las variables de la pico y todos los elementos que siguen a eso, pero creo que estamos en un filo de la navaja en el que probablemente los estoy induciendo a que usen la inteligencia artificial formalmente para hacer la pregunta y no para pensar críticamente en una forma real de hacerla. No sé usted qué opina al respecto, o sea, qué experiencia tiene usted o si tienen ustedes allá en la universidad con respecto a este tema o está completamente proscrito el uso de la inteligencia artificial incluso hay sitios donde evidentemente es causa de expulsión, así como antes lo era el plagio, ahora es el uso de la inteligencia artificial para redactar. Entonces, es un filo de la navaja muy complejo, pero tampoco podemos negar la realidad de que ahí está. Entonces, no sé qué opina usted al respecto. Gracias, Javier. Gusto verlo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo no me considero la persona más adecuada para responder esto. Yo siempre he ido en la penúltima moda, no en la última. Y en la inteligencia artificial es exactamente lo que pasa. Estoy aprendiendo. eh, He leído un par de libros recientemente sobre cómo enseñar utilizando inteligencia artificial y cambia permanentemente. Y el impacto que va a tener en la investigación y en la vinculación o la participación de los estudiantes en procesos de investigación, no sabemos qué va a pasar. Yo realmente no me considero suficientemente informado para hacer una predicción de qué es lo que va a ocurrir. Ahora, la decisión que se tomó en la universidad en la que trabajo es que no se puede prohibir el uso de la inteligencia artificial en ningún nivel. Esto sería luchar Ujú. contra algo que va a estar. Eh, lo permitamos o no lo permitamos, los estudiantes van a utilizar inteligencia artificial. Lo que tenemos que tratar de enseñarles es que lo hagan de la mejor manera posible y que reconozcan cuando ah, se utiliza inteligencia artificial para ayudar en los procesos. Eh, Algo que le escuchaba yo a otra persona, a Gordon Geyer, recientemente en una discusión, es que ante la inteligencia artificial lo que tenemos que enseñar a los estudiantes es cómo utilizarla de la mejor manera posible. Y el primer desafío que hay en inteligencia artificial, los que la hemos utilizado para algo, es cómo escribir las instrucciones de manera adecuada para que la inteligencia artificial nos dé la mejor respuesta posible, número uno. Pero número dos, no tomar la respuesta que nos dé el sistema que estemos utilizando como la verdad. Tenemos que ser muy críticos. Y de nuevo, ahí viene el punto del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, creo yo que puede ser profundamente lesionado por el uso irracional de la inteligencia artificial. Y el cultivo del pensamiento crítico puede permitir manejar esa inteligencia artificial de manera más adecuada y detectar cuando la inteligencia artificial está dándonos información que no es la apropiada. En resumen, de nuevo, no tengo la respuesta, eh, pero yo creo que hay que aprender a utilizarla, porque negar, decirle a los estudiantes, no puede, perdón, utilizarla nunca, me parece que es como decir cuando llegó el Internet, Ujú. no puedo utilizar Internet.
Eso es, de pronto, no va a llevar a ningún sitio real. Gracias. Muchas gracias, doctor. Nelcy. Buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes para todos. Es un gusto verte de nuevo presentando este tipo de conferencias y saludos a todos los que están en la audiencia. Me llama tremendamente la atención y coincidimos muchísimo porque ha sido una de las grandes preocupaciones que tuve yo mientras estuve como profesora activa en la universidad, y es esto que mencionabas de cómo los estudiantes que están en formación para efectos de ser admitidos como residentes en algún momento tienen dentro de sus requerimientos cuánta investigación producen previamente en sus estudios de pregrado. Y ahí me parece que hay un llamado de atención muy serio porque siempre vemos la gran cantidad de semilleros, la gran cantidad de publicaciones que se hacen, el conjunto de eventos que se hacen para mostrar los resultados de los trabajos en los cuales los estudiantes y los residentes a veces están participando. Y al final del día, cuando uno hace una evaluación de lo que se presentó allí, se pregunta cuál fue la calidad real de todo lo que se hizo, de todo lo que vio. Y es simplemente porque hay muchísima producción, pero como tú dices, llenamos a los estudiantes de demasiada información y demasiadas posibilidades, a veces con una calidad un poco deficiente por el afán de mostrar cosas, por el afán de que ellos tengan posibilidades y nuevas situaciones para ser admitidos. Entonces yo creo que hay un llamado de atención allí muy grande, y es que los mismos profesores y los mismos docentes que están haciendo uso de estos procesos de investigación deberían tener mucha más formación realmente en investigación y en crítica de la información que manejan para poder plantear proyectos y para poder ir adelante en procesos de investigación. Yo creo que es un punto muy importante el que has tocado tú aquí en el momento actual, especialmente como dice Javier, cuando se está utilizando la inteligencia artificial y la velocidad es mucho mayor ahora en la producción de cosas. Entonces, me gustaría hacer como ese llamado y esa preocupación basada en lo que has presentado en esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Vale, no sé si hay algún comentario adicional. Bueno, mientras alguien se anima, quería preguntarle, doctor, una cosa, es que ¿usted cómo ve el rol de la evaluación a lo largo del entrenamiento, bien sea en pregrado o posgrado, para apoyar esto? Es que ahora mismo lo estamos viendo justamente con la introducción de la inteligencia artificial, que hay mucha preocupación en cómo se asegura uno que el estudiante está aprendiendo cosas cuando uno sabe que le pueden entregar a la inteligencia artificial cualquier tarea que se le dé. Pero yo creo que esta preocupación la traíamos desde antes, en cómo la evaluación podría ser un elemento que podría apoyar, como un poco apoyar esa creación del incentivo de que el estudiante no produzca más, porque creo que se vuelve el incentivo perverso del estudiante generando resúmenes por generarlos, sino más de encontrar en la evaluación una especie de incentivo para em, de participar en este tipo de actividades, pero también que nos permita a nosotros evaluar realmente ese objetivo, el del pensamiento crítico que se desarrolla a través de participar en el método científico, en investigación. Yo tengo la impresión de que no hemos estado muy entrenados, no nos hemos actualizado mucho en esas estrategias de evaluación que tal vez nos podrían ayudar en eso, pero no sé usted cómo lo vea, ese componente de la formación en este problema. Ah, como te dije, recientemente leí un libro. Aquí hay una iniciativa interesante en la universidad donde estoy. Existe un centro para el apoyo de la formación docente, y una de las actividades que ese centro de apoyo a a la formación de docentes tiene es que 3 veces al año hacen clubes de libros. Y a los docentes, las personas que dirigen ese centro seleccionan una serie de libros que consideran traen información novedosa sobre
metodología o avances en investigación, en enseñanza, perdón, y uno se inscribe y le dan gratis el libro y uno adquiere el compromiso de participar en 3 reuniones en las que el libro se discute con la facilitación de un experto. Menciono esto porque me parece algo que yo no sé si en las universidades nuestras se haga, pero sería relativamente fácil de implementar y a mí me ha parecido fascinante porque he leído libros que de otra manera nunca habría leído. Todo este cuento va a que uno de los libros que leí recientemente fue la primera edición de un libro de cómo enseñar utilizando inteligencia artificial. Y en 2 meses o en un mes, en el mes de junio, comienza la revisión de la segunda edición del libro, que salió un año después de la primera. Simplemente eso muestra la velocidad a la que las cosas están cambiando. En la discusión y lo que leímos en el libro y en la discusión, algunos mencionaban que quizás esto la única forma que va a poder hacerse la evaluación de una manera que realmente uno pueda saber si fue el estudiante el quien hizo las cosas o fue simplemente que utilizó las herramientas que hay de inteligencia artificial para ello, es sentarse con el estudiante y hablar. Los documentos escritos no permiten las herramientas que hay detectar de manera adecuada si un estudiante, el texto que estamos leyendo que supuestamente escribió alguien, es realmente original o es simplemente escrito por alguien que utilizó una herramienta de inteligencia artificial. Se hablaba incluso de volver al examen oral. Pues Mm. obviamente vienen todas las dificultades logísticas que esto tiene, todas las dificultades que hay también desde el punto de vista de subjetividad e incluso de sesgo en el empleo de las evaluaciones orales. Quienes sufrimos algunas de evaluaciones orales sabemos que eso también existe y que las evaluaciones orales tienen también su lado, pueden tener potencialmente su lado perverso. Pero yo creo que la única forma es incrementar de la mejor manera posible el contacto con la persona que está en proceso de aprendizaje y tener diversos tipos de evaluación, no simplemente centrarse en uno solo. Va a ser más complicado, pero creo que es la única forma como vamos a poder saber si realmente lo que alguien nos presenta y discute viene intrínsecamente de la persona o es simplemente algo que tomó de otro sitio. De acuerdo. Gracias, doctor. Doctor Gaitán, Bueno, buenas tardes, Juan Manuel. Buenas Hola, tardes, Daniel. doctora. buenas tardes, Un doctor. saludo para todos, a la profesora María Nelsi, y un gusto estar con el grupo de la Javeriana, donde también me formé. Algunos comentarios, Juan Manuel, gracias por la exposición, muy buena. Y has tocado varios de los aspectos que tenemos enfrente. También un saludo al doctor Eslava. Pero lo primero es que una de las dificultades más grandes que yo veo con los médicos generales hoy en día es que la subordinación que están teniendo a la inteligencia artificial, digamos que ellos todo lo buscan ahí y pues digamos la ventaja es que se pueden hacer buenas preguntas. Si ni siquiera se hacen bien las preguntas, pues va a haber más problemas. Pero si uno no conoce el tema, pues la inteligencia artificial le puede dar cualquier información que puede estar inclusive completamente desfasada. Entonces, pues ahí lo que yo creo que toca implementar mucho con nuestros estudiantes son las habilidades blandas. Por ejemplo, el escuchar, la empatía, el liderazgo, el pensamiento crítico que tú lo mencionas, tal vez la gran diferencia que podemos tener con ellos, porque tenemos que con la inteligencia artificial. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando paso revista en el hospital, que lo primero que me dicen los estudiantes y también los residentes, paciente que llegó con dolor tal cosa y le pedimos un TAC y luego le pedimos una resonancia. Y pues no, de ahí pasamos directamente, entonces, pues lo que va a hacer el día de mañana vamos a tener una máquina que nos dice, diga los síntomas, haga estos exámenes y se sugiere este plan de tratamiento. Por probabilidades, pues el médico, ¿qué va a hacer? El médico va a quedar, digamos, subordinado a la inteligencia artificial. Entonces, para ellos es muy complicado. Nosotros, por fortuna, probablemente nos ven como unos profesores ya viejitos que pensamos a la antigua, que hay que preguntarle al paciente, que hay que insistir en el interrogatorio, que hay que dedicarle tiempo. Pero ellos, como en esa inmediatez que manejan, pues parecería que este tipo de habilidades no son lo más adecuado. Entonces, ahora lo otro es que sí tienen una gran ventaja, que es que si estamos en la mitad de una revista, uno les puede decir, venga, mire ahí en la página de la inteligencia artificial una guía de práctica clínica que resuelva este problema, a ver qué es lo que está diciendo la guía. Entonces, pues la información va a estar a la mano.
pero pues obviamente toca ser críticos con ese aspecto. Y por último, en cuanto a la evaluación, pues hay una cosa que están llamando ellos, que es la educación personalizada, que dicen que con las bases de datos o con la gran información que se tiene hoy en día en los hospitales, uno podría saber, bueno, nos interesan más sobre todo los estudiantes y los residentes, que aquí en Colombia tenemos una dificultad grande con ellas en cuanto o a que deben responder por una serie de responsabilidades para poder estar seguros de que nosotros estamos certificando que están capacitados para resolver problemas clínicos. Digamos, es complejo poder evaluar esto por, digamos, las limitaciones. Hoy en día en Colombia no se puede dejar a un residente más de ciertas horas porque tiene derecho a irse. Sin embargo, perdón por el ejemplo mío, si tienen que hacer una histerectomía obstétrica de urgencia, pues no hay tiempo para llamar a alguien que les ayude. Es decir, ellos tienen que saberla resolver, si no, otra gente se les muere. Entonces, si no hacen un mínimo de histerectomías de urgencia, pues no deberíamos darle esa certificación. Entonces, digamos, lo que se ve es que uno podría estar digamos, con minería de datos, saber cómo está formulando, saber cómo se está comunicando con el paciente, qué cantidad de complicaciones tuvo, qué cantidad de procedimientos hubo, de tal manera que cada individuo casi que podría estarse llevando un seguimiento personal de los mismos y no poderle dar el título o la certificación a aquel que no haya cumplido con una serie de requisitos. Entonces, digamos que esto es un poco complejo, pero me parece pues estamos todavía bastante deslumbrados y desconcertados con la inteligencia artificial, ¿no? Lo que dice Juan Manuel es muy cierto, no sabemos qué va a pasar en un año. Antes, con los supersónicos, imaginábamos que en 50 años íbamos a tener, íbamos a tener televisiones portátiles o en las paredes y nos íbamos a comunicar como estamos hoy en día, pero pues es que a un año ya no sabe uno muy bien cómo vamos a estar en 3 años. Pero creo que tenemos hay grandes desafíos. Entonces, muchas gracias, Juan Manuel. Muy interesante la conferencia. Y bueno, un abrazo. Gracias, Fernando. Me hizo recordar los supersónicos, muy bien. Bueno, ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor Gaitán. Lina Ruiz. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla, doctor. Yo soy residente, pues estudiante de posgrado en la Universidad Javeriana. Y tengo una pregunta. Digamos que a mí me gusta mucho la parte de la investigación, pero hay veces que uno durante el curso del posgrado siente que quieren que uno aprenda a hacer todos los tipos de investigaciones, pero digamos que en la hora de la verdad, ¿cuál sería el tipo de estudio que uno como estudiante de posgrado de verdad debería aprender a hacer para la práctica clínica diaria? Bueno, yo pues creo que primero mi consejo sería, voy a decir lo que hacemos nosotros aquí con nuestros propios estudiantes. Y repito, son estudiantes de pregrado, lo que aquí se llama pregrado. No son residentes aún. Pero lo hemos intentado con algunos residentes y creo que la respuesta puede ser la misma. Lo primero que hay que hacer es que buscar un proyecto que sea el más cercano al corazón de la persona que quiere hacer el proyecto. Porque esto implica esfuerzo, implica tiempo. Y pues si va a ser esfuerzo y tiempo, tiene que ser algo que realmente uno disfrute haciendo porque está en el campo de lo que a uno le gusta hacer. O por lo menos en el campo en el que se está desempeñando profesionalmente. El segundo elemento que es muy importante es la factibilidad. Tiene que ser algo que se pueda hacer con los recursos a los que tenga alcance el residente o el equipo en el cual el residente esté trabajando. Y algunas veces esos recursos son muy limitados. Los proyectos de investigación que tienen que hacer nuestros estudiantes aquí, nosotros no tenemos dinero para dar a los estudiantes para hacer esos proyectos de investigación. No hay mucho tiempo o sea, tiempo sí hay, pero no hay porque esto se hace en medio de todas las otras actividades que los estudiantes tienen que hacer, todos los otros cursos que están tomando, etcétera. Sí, tienen 3 años para hacer sus proyectos, pero son 3 años en los que están metidos también en muchas otras cosas. Entonces, la factibilidad para nosotros es crítica. Y algo que hemos encontrado ayuda desde el punto de vista de factibilidad es hacer investigación inicialmente que sea investigación basada en análisis secundario de datos. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizar información que ha sido recolectada por otros investigadores en bases de datos que pueden existir a nivel público o en algunas cosas, en algunas ocasiones no público, pero a los que se puede tener acceso. Y esto nos ha facilitado enormemente el hacer
los proyectos de investigación y el exponer a los estudiantes a la rigurosidad de hacer la investigación de una manera que sea más fácil de hacer. Y cuando digo fácil no es porque no haya dificultades metodológicas, por supuesto que las hay, pero fácil porque los datos están ahí. Y uno de los procesos más complejos en hacer investigación es precisamente recolectar la información, es lo que más toma tiempo. Muchas veces hay que decirlo abiertamente, es la parte menos atractiva del proyecto, del proceso de investigación, la recolección de los datos. Es tedioso meterse a buscar la información, a sacarla. No es muy divertido. Quienes lo hemos hecho en el pasado sabemos que no lo disfrutamos mucho, pero es necesario hacerlo y alguien lo tiene que hacer. Yo pensaría que quizás una posibilidad puede ser explorar hacer análisis secundario de datos. Además, esto facilita también mucho los procesos de aprobación de los proyectos de investigación. Porque si son proyectos que son basados en análisis secundario de datos, desde el punto de vista ético, todo se vuelve, no todo se vuelve más fácil, pero es sin duda más fácil que hacer proyectos de investigación primarios, por decirlo así. Vale, muchas gracias. Andrés Obando. Hola, sí, buenas tardes. Yo tenía como un comentario que es muy dado a mi pensamiento, a cosas que he leído al respecto, y es que yo siento como abogado del diablo a que he encontrado literatura que dice que está bien uno querer ser un médico investigador y un médico científico, pero digamos que también está bien el ser médico clínico. Considero que uno necesita unas características y unos conocimientos básicos para ver críticamente la literatura y todo este tipo de cosas. De hecho, se hablan de términos como el health numeracy, de que yo qué sé hacer con los números en medicina, pero también se sabe que ese tipo de habilidades, si no se utilizan, se pierden fácilmente. Incluso hay estudios que hablan que después de 3 meses yo puedo volver a mis conocimientos basales después de una intervención en educación. Entonces, a veces siento que cuando uno está en la residencia, lo que menos quiere es investigar y terminas siendo una necesidad y una obligación, y esto lo que genera es al revés, es tirria frente a la investigación y frente a la ciencia, porque pues puede que no estemos enseñando muy bien en el pregrado no puede que no enseñando, sino motivando muy bien a los estudiantes en el pregrado a ser el médico científico. Entonces, lo que yo le digo a mis residentes particularmente es, está bien que ustedes no quieran tener absolutamente ni idea de cómo hacer un estudio experimental, tienen que tener estas bases conceptuales, pero ustedes están acá para formarse en anestesias. Lo que ustedes quieran aprender más allá de eso, pues está bien, que es mi caso particular. Entonces es una realidad que a veces es muy complicada de balancear el trabajo clínico con la investigación, teniendo en cuenta que en ese momento la motivación principal es netamente el trabajo clínico, pero es una perspectiva totalmente personal. Sí, sin duda. Yo también cuando fui residente tuve que hacer investigación y no era opcional, era obligatoria y teníamos que hacer, de hecho, en mi época, un proyecto de investigación por año. Ahora creo que la mayoría de los programas piden solamente los que aún incluyen el hacer un proyecto de investigación en la fase de residencia, es un proyecto de investigación durante la residencia. De nuevo, hay que encontrar cuál es la manera de hacer algo que esté cercano al corazón de quien está haciendo la investigación. Ahora, aquí en los programas de residencia, por ejemplo, la mayoría no tienen la investigación como un proceso obligatorio. Algunos sí, pero la mayoría no. Es un proceso simplemente opcional. El residente que quiera hacer investigación puede vincularse a los procesos de investigación que haya en su departamento o en su institución, pero no es mandatorio. Eh, Simplemente un comentario respecto a la forma como abriste la presentación. Yo no veo que haya necesariamente una incompatibilidad entre ser práctica clínica y hacer investigación. Es una actividad esquizofrénica. Voy a decirlo de esa manera. Cuando yo estaba activamente haciendo las dos cosas y por la mañana trabajaba en epidemiología clínica y por la tarde vaya al servicio de pediatría a ver los pacientes, era una actividad frenética y algunas veces difícil de responder a todas las obligaciones que estaban ahí presentes, pero se hacía y se disfrutaba cuando se hacía.
la vinculación de, yo creo que durante mis años como profesor de pediatría, varios de los que fueron residentes me ayudaron en hacer proyectos de investigación que creo que disfrutamos haciendo juntos. Entonces, un poco aquí viene lo de al que le gusta le sabe, un poco. El reto es cómo hacer para que a la gente le guste. Y pues tampoco puede ser, yo estoy en eso totalmente de acuerdo con lo que dijiste, no creo que la solución sea hacerlo mandatorio, porque cuando se hace algo mandatorio, algunas veces lo que se crea es un mecanismo de resistencia. Gracias, doctor. Eh, Yolisette. Gracias, doctora. Doctor, un placer saludarlo. Mucho gusto. Pues yo soy Yolisette Romero, soy nueva en el departamento de epidemiología. Soy pediatra, neonatóloga. En ocasiones hemos estado en los mismos escenarios. Y en el momento estoy coordinando la maestría de educación para profesionales de la salud, así que me encantó la charla, me encantó cuando habló de los EPAs y pues todo este tema de inteligencia artificial que estamos trabajando mucho pues en la facultad. Mi comentario es más hacia una recomendación. Yo les quiero recomendar el libro de La ola que viene de Mustafa Soliman. Mustafa Soleiman actualmente, bueno, es uno de los creadores y precursores de la inteligencia artificial. Él de DeepMind y en este momento es el CEO de Microsoft AI. Y este libro me ha gustado mucho porque pues no solamente se centra como en hablar de tecnología, sino es como también ver todo ese impacto que va a tener la inteligencia artificial en la sociedad, en cómo se van a cambiar todas las generaciones, todas las profesiones también, no solamente en medicina. Y yo creo que también nosotros, pues en el departamento, tenemos que aprender también a trabajar como con todos los sistemas inteligentes y a cambiar en esa forma en que se interpretan la información compleja, ¿sí? O sea, es decir, porque sí le tenemos y estamos trabajando también en eso, enseñar a los estudiantes a ese juicio ético para la toma de decisiones. Entonces, cuando escuchaba eso que no se debe enseñar a investigar, yo creo que sí, todo lo contrario. Es como si yo no le presento, voy a hablar en pediatría, si yo no le presento el tomate a un niño que está aprendiendo a comer, pues jamás le interesaría comerlo porque no se ve tan interesante, pero de pronto al probarlo sí le gusta. Entonces, y ese caso lo hemos tenido con muchos de nuestros estudiantes, o sea, conocen porque se les presenta cómo investigar, su forma juiciosa de cómo investigar y les termina gustando mucho. Entonces, no, ese era mi comentario, o sea, la recomendación de este libro porque nos lleva a reflexionar en todos estos temas de la educación y la investigación. Muchas gracias. Voy a buscar el libro. Bueno, muchas gracias. Doctor, yo tengo un último comentario, yo creo que con esto cerramos, pero es también, a mí me parece muy interesante que pues en donde nos presentó, en todas las diapositivas en donde nos presentó sobre pensamiento crítico, siempre se incluye el tema de comunicación. Y un argumento que a mí me gusta tener a la mano cuando estamos hablando de este tema es, cada vez los pacientes creo yo que están llegando más medio informados y le toca al personal de salud, al profesional, de alguna manera abordar esa información que llega, como llega, y con seguridad muchas veces va a tener que apelar a la evidencia para poder responder esas preguntas. De ahí que estar familiarizado con investigación, pues no solamente va a ser para utilizar la evidencia y para generarla, sino también para comunicarse e informar a sus pacientes.
yo no he visto mucho, digamos, más allá digamos, del énfasis en escribir artículos, yo no he visto mucho que se aborde ese problema en particular, sobre todo porque creo que es relativamente reciente, que lleguen cada vez más los pacientes habiéndole preguntado al doctor Google y ahora al doctor ChatGPT, y cómo abordar esa discusión en la consulta. No sé, de pronto en lo que usted ha leído, en la información que tienen o que han hecho allí, cómo se aborda ese tema. No, la verdad específicamente sobre ese aspecto no te puedo dar información o sugerir algo concreto. Lo que sí he encontrado es que una de las habilidades que se supone se puede obtener al participar en proyectos de investigación es aprender a comunicar los proyectos de investigación. A menudo aquí, cuando los estudiantes, después de haber hecho su proyecto de investigación, están presentando sus resultados, por supuesto, hacemos énfasis en el desarrollo de habilidades para presentar los resultados a sus pares, a otros investigadores, a colegas clínicos. Pero también les pedimos que, bueno, y suponga que yo soy un paciente, ¿cómo que no entiendo el lenguaje que está utilizando usted en la técnico? ¿Cómo me explicaría usted en menos de 30 segundos lo que hizo y lo que encontró? Y algunas veces los estudiantes encuentran más difícil hacer eso que todo el proceso de comunicación a sus pares y y a otros investigadores. Y creo que es obvio porque el lenguaje técnico ya lo han aprendido a manejar, se han entrenado para ello, pero el aprender a comunicar de manera sencilla y sucinta los resultados de un proceso de investigación, y particularmente cuando el interlocutor es un paciente, por ejemplo, que no tiene entrenamiento técnico, que no debe tenerlo, no debemos esperar que lo tenga, plantea un reto aún mayor. Eh, es lo que he encontrado, que enseñamos a los estudiantes también a desarrollar esas habilidades, porque va a ser algo que va a ser necesario. Ahora, tú lo mencionabas muy bien, ya los pacientes llegan con cada vez más información. El problema es que llegan también con desinformación. Quiero decir con eso, no falta de información, sino de hecho información que es incorrecta. Y, por ejemplo, ahora en este país el problema que hay con los desafíos y los padres que se niegan a las vacunas, ahora en medio estamos viviendo y para la colega neonatóloga que habló antes, la resistencia que hay ahora para, por ejemplo, la utilización de la vitamina K profiláctica en el recién nacido. Ya se están reportando casos fatales de enfermedad hemorrágica del recién nacido que antes no se veían simplemente porque los padres se han negado a permitir que su hijo reciba que piensan que es una vacuna, más que sería la administración de vitamina K. Ante esos escenarios, pues la situación se vuelve mucho más compleja porque ya no es solo desinformación, sino en algunas oportunidades es información errónea que los pacientes han aceptado como cierta, porque alguien les dijo que así era y ellos aceptan esa figura como autoridad y como una fuente con credibilidad de conocimiento cuando en realidad pueden serlo. La Sí, crisis que de estamos acuerdo. viviendo en este momento aquí con la información en salud es terrible. Creo. La situación política que se está viviendo y quienes están en este momento al frente de las instituciones más elevadas de salud y de toma de decisiones aquí es una situación muy compleja. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Bueno, Con mucho gusto, pues muchas gracias. Pues nuevamente agradecerle por su generosidad con este espacio de reflexión sobre este tema tan importante para nosotros, y muchas gracias a todos por participar y por permitirnos ampliar la discusión con el doctor Lozano sobre este tema. Yo creo que pues la reflexión continúa, pero creo que nos vamos con más ideas sobre por dónde podemos ir pensando y reflexionando y revisando nuestro quehacer acá, eh, pues como parte del proceso de formación en investigación en la Facultad de Medicina. Em, Antes de cerrar, quería traer un par de avisos parroquiales para quienes están en la sesión. En el chat vamos a enviar en un momento
un vínculo para conectarse a las próximas sesiones que tendremos de nuestra serie de conferencias de fundadores. Próximamente nos acompañará también el doctor Rodolfo Denis, el doctor Carlos Gómez Restrepo y también la doctora Nelcy Rodríguez nos va a acompañar en este espacio. Vamos a tener la oportunidad de tener esta discusión pues, en otros tópicos de interés para personas que han tenido mucho tiempo para reflexionar sobre el qué hacer en el Departamento de Epidemiología Clínica. Y también contarles que estaremos próximamente abriendo la convocatoria para registrarse en las actividades de conmemoración de los 40 años del departamento. Las actividades se van a llevar a cabo el día 25 de agosto. Vamos a tener una agenda con cursos dictados por profesores del Departamento de Epidemiología Clínica. Entonces, por favor, estén muy atentos. Van a estar más que bienvenidos para acompañarnos acá en esta fiesta del departamento. Nuevamente, muchas gracias, doctor Lozano, por acompañarnos. Lo Muchas gracias esperamos a por todos. acá. Muchas gracias a todos y placer verlos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Muchas Gracias, Juan gracias. Manuel. Es un placer haberte visto y a todos. Gracias. Lo mismo. Buen día. Gracias, Hasta adiós. luego. Vale. Gracias.